Iniciaremos como siempre con la palabra de Dios. Era una homilía muy bonita del padre Javier Martín, ¿verdad? De Franciscanos de María, de Magnífica TV, cosa que agradezco a ellos, a Magnífica TV, que nos permiten transmitir, ver esta homilía, que nos da una enseñanza que se llama ¿Cómo sigues a Dios tú o yo? ¿Cómo lo seguimos? ¿Qué relación tenemos con Jesús? Y aquí lo vamos a entender todos juntos para que tomen nota, es muy importante más en estos tiempos que vivimos. Pues bien, vamos a entrar, don Adal, en este momento al primer tema, ¿verdad? Formal ya, donde vamos a ver precisamente ese tema que hemos compartido en la homilía del padre Javier Martín, de Franciscanos de María. ¿Cómo sigues a Dios? ¿Qué relación tienes con Él? No nada más ustedes, yo también. Vamos a verlo. Está conmigo don Adal, está también Pepín, está también aquí Emanuel, ¿verdad? Síganos escribiendo sus peticiones. Pongan el país, por favor, la ciudad, y adelante, abran su corazón esto. Compartan de alguna forma, compartan por favor la liga para que entren al canal. Adelante, don Adal, muchas gracias. Sean todos bienvenidos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. El que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. Palabra del Señor. Estas palabras de Cristo, donde habla del discipulado y por lo tanto de la relación que el maestro tiene con aquellos a los que enseña, sus discípulos, deberían ser para nosotros una llamada de atención. Porque el cristianismo se llama así, el primer lugar en el que se empleó esta palabra cristianismo es en un pequeño pueblo de la antigua zona central de Oriente, donde a los cristianos, por seguir a Jesús, se les llamaba así. El cristiano es aquel que sigue a Cristo. El cristiano es aquel que tiene como modelo y por lo tanto como maestro a Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó para salvarnos. En Antioquía es donde se empezó a emplear este término, esta forma de calificar a aquellos que seguían a Jesús. Como os decía, Cristo es nuestro modelo y es nuestro maestro. Y por lo tanto eso debe tener unas implicaciones en nosotros. Lo primero y fundamental, el cristianismo no es como las demás religiones. Tiene cosas en común con ellas y muchas diferencias. El cristianismo, como religión que es, tiene una serie de ritos, lógicamente, ritos que nos ayudan a entrar en el misterio, a preparar nuestro corazón para celebrar el encuentro
con el Todopoderoso. El cristianismo es también una religión que tiene una moral, unas normas que tenemos que cumplir, que se desprenden de aquello que Dios nos enseña. Pero ni el cristianismo es únicamente una religión ritual, ni el cristianismo es únicamente una moral. Es algo mucho más integral. El cristianismo es, ante todo, el seguimiento de unas personas que hemos sentido la llamada por parte de Jesús, el Hijo de Dios, que ha salido en nuestros pasos, ha salido en nuestro encuentro, en nuestra vida, y nos dice: ven y sígueme. Y por lo tanto, el cristianismo no puede ser identificado con una ideología. Hay ideologías buenas que defienden, por ejemplo, la defensa del mundo como obra creada por Dios. Es bueno, no significa que eso sea malo. O hay ideologías que promueven la paz en el mundo. Eso es bueno, no significa que sea malo porque sea una ideología. El cristianismo es algo distinto. No es una ideología, sino que es una religión personal donde Dios te llama a que tú le sigas. Y por lo tanto, Dios tiene la pretensión de tener con cada uno de nosotros una relación de tú a tú, una relación personal de amor donde Él nos muestra el camino que tenemos que seguir. Este es el contexto en el que se enmarca este Evangelio. Jesús, que durante su vida pública va enseñando a sus discípulos cómo tienen que relacionarse con Dios, cómo tienen que comportarse. Y por lo tanto, esto es lo que a nosotros también nos quiere indicar hoy el Evangelio. ¿Cómo sigues a Dios? ¿Sigues a Dios como si Dios fuera una ideología? ¿Como si Dios fuera simplemente un conjunto de normas? ¿He de vivir una moral? ¿Como si Dios fuera simplemente un Dios al que se le satisface cumpliendo una serie de normas rituales? ¿Venir a misa? ¿Cumplir con unos mandamientos? ¿O por el contrario, has puesto el corazón como los discípulos de Cristo pusieron el corazón y abandonándolo todo, le siguieron? ¿Qué relación tienes con Cristo? ¿Una relación personal o más bien tú crees en un Dios como el Dios de los filósofos, el Dios lejano, el Dios que crea pero que no me complica la vida ni se hace historia de los hombres? El Dios cristiano al que nosotros seguimos es el Dios que se hace historia, es el Dios que quiere tener con cada uno de nosotros una relación personal, que nos llama por nuestros nombres, que nos enseña y que por lo tanto, porque nos ama, nos cuida, protege e ilumina nuestra vida. Hay tres grandes virtudes que todo seguidor, en este caso de Cristo, debería tener y por lo tanto debería atesorar. Primera virtud en nuestra relación con Dios, la virtud de la escucha. Un discípulo escucha a su maestro. Como el maestro sabe más que el discípulo tiene que escuchar aquello que su maestro le dice para, de esa manera, aprender de él. Es como cuando uno va a clases de matemáticas, o a clase de inglés, o a clase de lo que fuere. El maestro enseña al alumno, el maestro enseña al discípulo. El discípulo, si no escucha, no aprenderá. El discípulo que está en clase presente, pero con el alma ausente, porque está pensando en otras cosas, es como el agua que resbala en un material impermeable. No cala, no sirve prácticamente de nada. ¿Estás escuchando a Dios? Él que es tu maestro y te habla. ¿Estás escuchando lo que te dice? Y no pongas la excusa de es que no sé lo que Dios me dice, no escucho al Señor. Habrá momentos de oscuridad que todos hemos pasado. Momentos donde vienes a rezar y no experimentas la cercanía de Dios. Pero que no experimentes la cercanía de Dios no significa que no sepas lo que Dios te dice. Sí lo sabes. Lo sabes porque Dios, ¿qué es lo que quiere que hagas? En primer lugar, que cumplas con tus deberes, con tus obligaciones. En la familia, en el trabajo, en la sociedad, tienes unos derechos, pero también unos deberes. ¿Estás cumpliendo con tus obligaciones? Eso es lo primero que Dios quiere.
Pero es que además Dios también te habla por medio de su palabra, el Evangelio, la Sagrada Escritura, que es luz para ti y que guía tus pasos a poco que la leas, la escuches e interiorices en tu corazón. Haz aquello que el Señor te dice en el Evangelio, bien que perdones, o bien que seas más generoso, o bien que seas humilde reconociendo tus errores. En tercer lugar, déjate interpelar por las necesidades de aquellos que pasan a tu lado. Cuando ves a una persona necesitada, es el Señor el que te habla. Sabes lo que te está pidiendo. Un buen discípulo que escucha a su maestro tiene los oídos abiertos para hacer aquello que el Señor le indica, que ames, que veas en el otro el rostro de Cristo. Ya lo dijo el Señor, el que dé un vaso de agua a estos mis pequeños hermanos, a mí me lo da. Y por último, escucha a la jerarquía, que es la voz del Papa y de los obispos que ejercen el magisterio auténtico. Cuando son fieles, por tanto, a la tradición, están siendo la voz de Dios que ilumina nuestra vida. De esa manera, escucha, primera virtud que debe tener todo discípulo para con su maestro, todo cristiano para con su Señor, que es Cristo. Escucha lo que el Señor te dice. No hagas oídos sordos a su voluntad. En segundo lugar, se desprende de esta primera virtud, obedece. Es decir, sé lo que el Señor me dice, voy a hacer, voy a intentar poner todas mis fuerzas, voy a pedir al Señor que me dé su gracia para que con su gracia y mi libertad pueda hacer aquello que el Señor me pide. Aunque duela, aunque cueste, aunque eso exija mortificación y sacrificio, porque tengo que negarme a mí mismo. ¿Cuántas veces los papás se tienen que negar a sí mismos, a lo que les apetece hacer, por cuidar a sus hijos, por buscar el bien de sus hijos? Ahora que vivimos en esta época de la globalización, ¿cuántas veces veo, escucho, hablo con padres que a lo mejor tienen que trabajar fuera del lugar donde ellos viven y durante la semana trabajan fuera y vuelven el fin de semana a estar con sus hijos porque no han encontrado empleo aquí y tienen que buscarlo fuera? Se sacrifican, pero lo hacen por un bien mayor, que es lograr que la familia tenga estabilidad económica. Obedece, haz caso a aquello que el Señor te ha pedido, cuando comprendas y cuando no comprendas. Cuando entiendas los planes de Dios, ahí es fácil hacer caso. O cuando no lo comprendas, cuando no entiendas los planes de Dios, porque son una cruz para ti. Fíate de aquel que subió a la cruz por ti. Fíate de aquel que entregó la vida por ti. ¿Cuántas veces nos duele porque tenemos que negarnos a nosotros o porque tenemos que pedir perdón o conceder el perdón y hay una herida abierta en nuestro corazón? La semana pasada el Evangelio nos recordaba cómo el rencor no lleva a nada. Solo es como esa carcoma que va comiéndote por dentro, pudriendo tu corazón, endureciendo tus entrañas y por lo tanto haciéndote incapaz de amar. Aunque duela, ofrécelo al Señor, obedece, que no sea escucho por un lado, lo que me entra por un lado sale por el otro. Obedece porque el discípulo se deja guiar por su maestro. Esta es la segunda virtud que deberíamos vivir. Pero hay una tercera virtud que tenemos también que atesorar, aunque a veces no sea fácil. Y esa virtud es la de la confianza en tu maestro. Tu vida está en manos del Señor, pero tú tienes que aprender a poner tu vida en manos del Señor. No puede ser que cuando escuches lo que te diga, en lugar de hacer lo que Él te dice, empieces a contradecirle. Empieces a decirle, pues es que yo no me fío de ti. Pues si no te fías de Dios, entonces, ¿por qué le sigues? No estás siguiendo a Dios si no te fías de Él. Tienes que abandonarte en Dios. Y eso te ayudará a comprender que Él está por encima de ti, que Él es el Señor y tú eres la criatura. Si no practicamos esta virtud, es imposible que la fe esté edificada en nuestra vida sobre un terreno firme. Porque entonces empezarás a dudar del Señor porque no le comprendes. Porque entonces empezarás a decir, caray, es que este tiene derecho a pedirme que haga eso. O te abandonas en Dios, o el discípulo
entonces no estás siendo un buen discípulo de su maestro. Si sigues al Señor, es porque es el Señor. Cuando no comprendas, es el Señor, abandónate en Él, acepta el misterio. Hay algo que muchas veces no acabamos de comprender, que es que Dios no pide que te quites la inteligencia de tu vida, que es que Dios no pide que no pienses. Dios simplemente pide que entiendas que hay alguien que está por encima de ti, y ese es Dios que te creó, que te hizo porque te amaba y te dio el don de la libertad, también el don de la razón, pero que es más grande que tú. El discípulo es humilde. El discípulo no tiene soberbia. El discípulo acepta que hay alguien que está por encima de él, que es su maestro. Y si acepta que su maestro está por encima de él, también aprenderá a corregir con caridad. También aprenderá a no tener soberbia y no corregir con soberbia al que está a su lado. Dice el Señor en el Evangelio: hipócrita, quítate primero la viga de tu ojo y después podrás quitar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuántos discípulos que están llenos de soberbia son incapaces de corregir con amor? A lo mejor tienen razón en lo que dicen, pero no en las formas. ¿Cuántas veces en casa nos ocurre esto? Tenemos razón en lo que decimos, pero no en la forma de decirlo. Un discípulo que confía en el Señor vive la virtud de la humildad. Humildad para con el Maestro, se deja guiar por Él, se abandona en Él, pero humildad también con sus hermanos. Intenta tener caridad, decir las cosas por amor, poniéndose en el lugar del que le necesita. Corriges porque amas al otro, porque está extraviado, pero no le avasallas, no le tratas con soberbia, sino al contrario, con misericordia y con caridad. Tolerancia cero con el pecado, lo que está mal, pero misericordia con el pecador, que es débil como tú lo eres y que necesita paciencia como Dios la tiene también con todos nosotros. Pues pidamos al Señor que no seamos nosotros de una religión meramente ritual, ni tampoco meramente una religión que nos habla de la moral. El cristianismo es la religión del encuentro entre Dios y los hombres y del seguimiento de aquellos que hemos escuchado la llamada de Dios que nos dice: ven y sígueme, te amo, te quiero. Escuchemos, obedezcamos, seamos humildes. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Escuchar una excelente homilía que yo no quería que se desperdiciara. Yo agradezco mucho al padre, ¿verdad?, Javier Martín, que nos ha permitido compartir esto con ustedes. Creo que es algo que nos puede mover un poco el corazón, ¿verdad? Y en esto que estoy compartiendo aquí con ustedes, en donde Adal les va a poner atrás la imagen, Pepín, tenemos imagen atrás, ¿verdad? Lo que hablamos aquí con algo. Quiero compartir con ustedes en este momento algo muy especial, ¿verdad? Nos acaban de decir en este momento, ¿verdad?, algo muy padre, en donde nos dicen, a ver, hay un error aquí, regresamos, perdón, hubo un error, gracias. Estamos en vivo, ustedes lo saben. Acabamos de escuchar ahorita lo que nos acaba de decir el padre Javier Martín. ¿Y qué es lo que nos dicen aquí, verdad? Por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué fruto estamos dando todos y cada uno de nosotros en este momento? ¿Es un fruto bueno? ¿Es un fruto malo? Porque lo acabamos de escuchar, nos lo acaba de decir ahorita el Padre. El que es bueno, ¿verdad?, de la bondad, el que es bueno de la bondad habla el corazón. Pero el que es malo de la maldad que hay en el corazón, tenemos, ¿verdad?, ciertamente nuestra boca está llena de verdad o de maldad, pero depende de lo que hay en el corazón. Y nos dicen por ahí que del corazón sacamos el bien o del corazón sacamos el mal, nos acaban de decir hace un momento. De lo que habla la boca, nos acaba de decir, y lo dice el Evangelio, rebosa nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Buenos deseos, desear el bien, o somos gente tan mala que queremos desear el mal a la gente,
Aquel que te dio la mano, te dio trabajo, le muerdes la mano, ¿eres capaz de morderle la mano a aquella persona que te ayudó? Así somos a veces. Nos acaban de explicar también algo especial. Tenemos que entender cuál es la relación que tenía Jesús con sus discípulos, lo que el Papa Juan Pablo II llamaba el discipulado. El discipulado. Todos aquellos que estuvieron de alguna forma, ¿verdad?, guiados por Jesús y fueron mandados llamar por Jesús. ¿Cómo era la relación de ellos? Que tenían en el corazón los discípulos de Jesús. Y tenemos que entender, hay que entender eso porque nadie sabe dónde viene el origen de la palabra cristiano o el cristianismo. Nos acaban de explicar a todos que el cristianismo se utilizó por primera vez en la antigua zona central de Oriente. Todos aquellos que empezaron a Jesús se les conocía como cristianos porque seguían a Cristo. ¿Qué significa cristiano? Como modelo y como maestro a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ¿verdad?, el ser cristiano, ¿qué nos implica? El ser cristiano, ¿verdad?, no es nada diferente para nadie. El ser cristiano, ¿verdad?, el cristianismo es completamente, o tiene muchas cosas comunes con otras religiones, pero tiene muchos. Los cristianos tenemos ritos, ¿verdad? Por ejemplo, para entrar al misterio. Nosotros los cristianos tenemos una moral, que son normas que tenemos que cumplir. Aparte de ello, Cristo, ¿verdad? Tenemos que entender el cristianismo no es una religión ritual. El cristianismo no es una serie de, ¿verdad?, de reglas morales que muchas gentes quieren entender así al cristianismo. El cristianismo o el ser cristiano implica que nosotros, ¿verdad?, de alguna forma seguimos a Jesús, porque es Él el que nos vino a buscar. A diferencia de las demás religiones, en la única en la que Jesús nos viene a buscar, o Dios nos viene a buscar, es en el cristianismo. Jesús se hizo hombre y vino a buscarnos, y no vino por los buenos, vino por nosotros que somos malos. Es más, nos explicó ahorita hace un momento el Padre, ¿verdad? El seguimiento de Jesús es lo más importante, pero seguimos a Jesús, vuelvo a repetir, porque es Él el que nos viene a buscar. El cristiano no puede identificarse con ninguna ideología. Ejemplo, hay ideologías como por ejemplo la ideología de la paz del mundo, la ideología también por ejemplo de la ecología, pero el cristianismo no es una ideología, ¿verdad? Tenemos que entender que el cristianismo, el ser cristiano implica el tener una relación personal de amor en la que Jesús sale a nuestro encuentro para llevarnos a Él. Él nos viene a buscar. Él se fijó en nosotros primero que nosotros nos fijáramos en Él. Nos viene a buscar para Él mismo y llevarnos por medio del amor a Él, porque Él es el amor mismo. ¿Cómo seguimos actualmente a Jesús en estos tiempos de tanto dolor, con la pandemia, con la guerra? ¿Seguimos a Jesús como una ideología? ¿Realmente? ¿Lo seguimos con un conjunto de normas? ¿Cuántos cristianos siguen tantas normas o seguimos tantas normas en estos tiempos? Pero nos decimos cristianos, pero no estamos nosotros siguiendo a Jesús por amor. Somos un conjunto de reglas rituales. Hay que pensarlo un poquito. O más bien, relacionando lo que Jesús nos enseñó. Sigo a Jesús poniendo todo mi corazón en el amor que no es amado, que es Jesús. Es nuestra relación personal con Jesús. Dios quiere que lo sigamos porque Dios, Jesús, ¿verdad?, quiere con nosotros una relación personal, nos dijeron. Porque Jesucristo es el Dios de la historia. Porque aparte nos llama por nuestro nombre. Estamos escritos en la palma de la mano de Papá Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es Jesús. Y nos explicaron finalmente que existen 3 virtudes en el verdadero cristiano. Y sería bueno preguntarnos ahorita, ¿las estamos viviendo? Primera virtud, nos dijo el Padre, la escucha. ¿Realmente escuchamos a Jesús en nuestro corazón? ¿Lo dejamos hablar? Otra cosa, sabemos todos que el maestro enseña y el discípulo tiene que escuchar, el buen discípulo. Va a haber quizás momentos de oscuridad para todos y los estamos viendo. Murió mi mamá, duele, ¿verdad?
pero sabemos escuchar en el silencio lo que Jesús quiere decir en el dolor, por ejemplo. La palabra de Jesús, nos han dicho, también es luz, y tenemos que escuchar esa palabra. El maestro también nos acaban de explicar, ¿verdad? Quiere que nosotros podamos de alguna forma interpelar con los que están al lado de nosotros. No nada más lo vamos a escuchar, vamos a poner en práctica. Si pasa un enfermo junto a ti, alguien que te pide limosna, le vamos a ayudar. Sabemos a ver a Jesús en los demás, pero también aparte de ello, de sabernos interpelar por los que pasan a nuestro lado, todos, me incluyo, tenemos que escuchar a la jerarquía. Porque Jesús estableció a uno que tú eres Pedro y a los sacerdotes. La primera virtud, nos acaban de decir, es la escucha. La segunda, el buen discípulo obedece. ¿Soy un buen cristiano y obedezco los mandamientos de Dios? ¿Lo hago como una ideología, como una norma, o lo hago por amor? Voy a poner entonces, pues, en este momento, me pregunto yo, todas mis fuerzas, mi amor y mi voluntad para obedecer la voluntad de Dios. Vamos a obedecer a Jesús de alguna forma. A mí me dolió mucho la muerte de mi mamá, como a cualquiera. Pero dentro de ese dolor hemos sabido aceptar la voluntad de Dios y obedecemos porque es lo que Dios quiere y sabe que es lo mejor para nosotros. ¿Y cuál es el tercer punto, aparte de la escucha y la obediencia para el verdadero cristiano? La más importante quizás, la confianza o abandono total en Dios nuestro Señor. Porque si en ese momento yo me abandono y confío completamente en Jesús, voy a poder comprender como discípulo que Él es Dios, que por mí, arriba de mí, que yo soy criatura, hay un creador, ¿verdad? Y sobre todo, acepto en ese momento, ¿verdad?, el misterio de la salvación. Finalmente, nos está queriendo decir aquí, y ojalá todos podamos aprender de estos tiempos tan duros, me incluyo, tengo que ser el primero por mi trabajo. El discípulo, todos tenemos que ser sencillos, tenemos que ser humildes y tenemos que aceptar todos con esa humildad y sencillez que por encima de nosotros está Dios. Un Dios que nos ama tanto y que vino a buscarnos para llevarnos, de alguna forma, llevarnos a Él mismo.